Los diezmos, tributos, comisiones, moches, dádivas por debajo de la mesa son muy antiguas, más viejas que el mismísimo sistema político mexicano. Por ende, no son exclusivas del PRI, pero han trascendido sin duda. Usualmente el concepto diezmo se aplicaba en el tema de la construcción pública, compra y pago de servicios a manera de obsequiar al funcionario encargado de contratar o pagar una cantidad acordada a fin de verse beneficiado ya sea del contrato o el cobro inmediato. Hubo casos maravillosos del diezmo, en asuntos públicos y privados también aquí en Puebla, como las aportaciones de determinadas fundaciones privadas en beneficio de la ciudad a cambio de que la constructora fuera designada por los donantes. De esa manera se sacaba dinero de la fundación y se regresaba parte a las cuentas privadas. También hubo diezmos en los arreglos por créditos fiscales, cuando los todopoderosos delegados de Hacienda podían disminuir las cantidades a pagar. ¿Y qué decir de cuando la obra pública se convirtió en un botín tanto de empresarios como de funcionarios? Así, de pronto, empresarios de casas de bolsa se convirtieron en constructores y los pretextos eran lo de menos. Necesitamos juntar para lo que viene, decían, a fin de consolidar un proyecto transeccional. O el caso de el gobernador quiere un equipo de básquetbol y pues hay que colaborar. En el pasado, ya muy pasado, siglo XX, el diezmo era eso, el 10% del monto a ejecutar, mismo que debía entregarse en efectivo. Pero con la llegada de la modernidad, el 10 subió al 15, luego al 20 y al cerrar algún sexenio, pues el 30 y por adelantado. Seguramente el lector o el escucha estarán pensando en algunos casos muy conocidos en el pasado no tan lejano. Alguna vez una auxiliar enterada de estos temas se dedicó a construir para el sector público, ayudada por un ingeniero y un equipo de albañiles y contratando asesorías y proyectos empezó a construir. Y de la señorita fulana pasó a ser la arquitecta y encargarse de proyectos importantes de varias decenas de millones. Su secreto era el diezmo por adelantado. Cuando salían las convocatorias para concursar a alguna obra, se acercaba a la dependencia responsable, tocaba la puerta, sonreía y proponía. Y a veces obtuvo respuestas negativas, pero la mayoría de las veces fueron positivas, a grado tal que los funcionarios empezaron a buscarla y pedirle 1 kilo por adelantado, y la licitación era suya. Y vaya que ganó dinero en al menos 2 sexenios consecutivos, donde los colores de partidos nunca importaron. El tema viene por un asunto que puede ser ejemplo si así sucede. Terminar con los diezmos es terminar con la corrupción y provocar que el presupuesto, sea federal o estatal, se multiplique al derramarse en la zona donde se ejercerá, es decir, la compra de material, la mano de obra de la propia región donde se intervenga, deja la obra en beneficio de la gente y la derrama económica entre la población. Esta teoría de macroeconomía quizá pueda verse puesta en práctica en Puebla en consecuencia de las palabras del gobernador el pasado 10 de enero en Chiautla de Tapia, donde Alejandro Armenta prometió terminar con la corrupción. Tan solo el enunciado permite afirmar que antes de su llegada había moches y su gobierno buscará terminar con esos actos de corrupción. 3 temas interesantes: terminar con los diezmos, moches, multiplicar la derrama del presupuesto y quizá un último asunto: revelar quién o quiénes fueron los corruptos del pasado. O por lo menos así me lo parece.
Señores, muy buenos días, tardes, noches. Ya no voy a decir solamente buenos días porque, aunque este es un programa que pasa el lunes 13 de enero a las 7:30 de la mañana, con el nuevo formato que traemos ahora hay una emisión vespertina a eso de las 2 de la tarde con alguna entrevista extra. Y en la noche, otra, como a las 7 de la noche, 7:30 de la noche, quizá no tan larga como este programa, es más breve. Y a lo largo del día y de la semana, muchos de los comentarios que se generan en este espacio se convertirán en reels. Así es como dicen los técnicos que debe llamarse a este corto, a este clip de minuto y medio, máximo 3 minutos del contenido que ustedes me hacen el favor de compartir con sus conocimientos, su experiencia, su ciencia, su paciencia y su decencia. Fíjate qué bonito, caray. Me gustaron más las dos últimas palabras. Eso Sí. es. Bueno, pues ahí les va mi resumen de la semana. Son como 10 páginas, pero pues las leo rápido. Según los datos de muchos de los investigadores, de los analistas, de la gente que opina, que hace análisis de la geopolítica en el mundo, los tecno-oligarcas están llegando al poder de la mano de Donald Trump y se preparan para generar el nuevo orden mundial. El señor Musk, que es el hombre más rico en la historia del mundo conocido, nadie en la historia del mundo ha tenido tanto dinero como él. Esto es una cosa sorprendente. El señor Zuckerberg de Meta, el señor Bezos de Amazon y de Washington Post, el señor Cook que dirige Apple, Adman que dirige Open Inteligencia Artificial, y todos los que están en el Silicon Valley están idolatrando la figura y el estilo de Donald Trump. Datos. Tan solo Elon Musk y Mark Zuckerberg tienen, escuchen bien, 4.700 millones de cuentas en sus redes sociales en un mundo poblado por 8.000 millones de personas. O sea, más de la mitad, más de la mitad de los habitantes de la Tierra están unidos a las redes sociales tan solo de Musk y de Zuckerberg. Es impresionante. Prevalece el espíritu anti-mexicano de Donald Trump, el tema del Golfo de México, que antes se llamaba Seno, es un ejemplo, y además quiere comprar Groenlandia y el Canal de Panamá. Y bueno, Trump y los tecno-oligarcas van por el poder mundial en este escenario. Incendio en Los Ángeles, California, deja al descubierto la vulnerabilidad de las grandes ciudades de los Estados Unidos y ahora es foco de infección por el agua contaminada usada para apagar los incendios, un tema que los norteamericanos no estaban preparados para ello. Y resulta que al usar tanta agua y todo lo que se generó de los químicos para apagar los incendios está contaminando la tierra y el agua que se va a los mantos freáticos en Los Ángeles. Se consumó el llamado golpe de Estado en Venezuela. Maduro llama a Cuba y a Nicaragua, esto es interesante, llama a Cuba y a Nicaragua a sumarse a tomar las armas si fuera necesario para garantizar la paz, dice Nicolás Maduro al día siguiente de que tomó posesión el sábado 11. Joe Biden aumenta la recompensa para detener a Nicolás Maduro, la sube a 25 millones de dólares y, en consecuencia, las empresas petroleras de los Estados Unidos están presionando al gobierno para impedir el embargo a Venezuela. El negocio real, el interés real de los Estados Unidos en función del sector privado es el petróleo de Venezuela. Entonces están presionando ahora a Biden, por supuesto a Trump, para que no se proceda con los embargos a Venezuela. Aquí va una nota de color. El Vaticano reformó los estatutos para los seminarios en Italia, solo en Italia. No podrán rechazar a estudiantes por cuestiones de preferencias sexuales. Es decir, los homosexuales podrán ser seminaristas y quizá sacerdotes. Insisto, solo en Italia. Y es que hay una serie de datos de que muchos homosexuales se esconden en los seminarios para no ser perseguidos. Bueno,
4 meses de la batalla entre los chapitos y los mallitos dejan no solo muertes en Culiacán y los alrededores, también impacta a la economía local. Ya se reportan pérdidas por 5,000 millones de pesos. Claudia Sheinbaum Pardo propone que el Estado mexicano sea empresario en sectores estratégicos, producción de bienes en áreas energéticas, automotriz, vivienda, electrónica y abasto de medicinas, por supuesto. Mientras tanto, el crimen organizado repartió sus roscas de reyes el 6 de enero en Macuspana, una zona altamente calificada de López Obradorista. Entra en vigor el reglamento para los tianguistas en la ciudad de Puebla, Jardín de Analco, Los Sapos, el corredor artesanal del Carolino y el Jardín del Arte, o sea, oficializan estas instalaciones. Y bueno, Alejandro Armenta, en aras de mejorar el transporte público, ofrece pagar el enganche de los autobuses eléctricos de la Ruta 4 y los que sean necesarios. Y Mario Riestra ya es el nuevo dirigente del Partido Acción Nacional en Puebla. Y por último, una nota de la página negra. Felipe Patjane salió en libertad con medidas cautelares en Tehuacán para enfrentar procesos en su contra. Fueron más de 5 años los que permaneció en prisión porque no se alineó al entonces gobernador Miguel Barbosa. En fin, esto y de lo que ustedes quieran hablar, ya se sumaron Claudia Ramón Pérez y también Ricardo Martínez Martínez, que lo invité hoy a estar aquí con nosotros. Arráncate, tigre. Buenos días a todos, un gusto saludarlos. Día lluvioso, no Sí. mencionaste nada del clima. No, porque pues, nosotros aquí con mezcal tenemos problemas. Oye, pues empecemos de la última. Hoy tenemos sesión de Consejo Estatal en donde se elegirán a los miembros de la Comisión Permanente del Consejo. Es el órgano que tomará las decisiones futuras en el sentido de si ir o no aliados con otros partidos políticos en los próximos procesos electorales y, por supuesto, la definición de las candidaturas para los diferentes puestos de elección popular. Me Ujú. parece que hoy, si Felipe Velázquez quiere sumar y viene en la propuesta de Mario Riestra, pues hombre, ya habremos superado un primer escollo de la desunión que se presentaba al interior del partido. Sería deseable, ¿verdad? Por supuesto. Además, tú, aquí me han escuchado hablar de Felipe Velázquez, me parece que es un ser humano bueno, es un Es un hombre bueno, es un profesional, político serio, pues sí, es decente, un profesional de la... pero el grupo que lo propuso, Así es, la verdad es ese fue el problema. que así es, yo creo que vio Felipe quienes lo estaban apoyando. Eso por una parte. Y lo preocupante en el escenario internacional, además de estas expresiones que ha tenido el próximo presidente de los Estados Unidos, este espíritu y ánimo bélico presenta a Nicolás Maduro. La verdad es que no fue una que arrebatara el poder y protestara como el problema está en este llamado de polarización que está haciendo a llamar a tomar las armas prácticamente a Cuba y a Nicaragua en aras de defender la paz. La paz se defiende defendiendo precisamente la democracia, los resultados electorales, y eso no sucedió en Venezuela. Entonces, me parece que todos aquellos escenarios que se presentaban, que si iba a haber una invasión, que si eh, iban a detener o no a el mundo, en fin, ese tipo de cosas no sucedieron y pasó lo que tenía que pasar. En el exceso de cinismo, me parece yo, y de la soberbia del poder, asume como presidente de la República sin que la comunidad internacional le crea que ganó la elección. Entonces, bueno, habrá que ver qué pasa con esas actas que están en resguardo del gobierno de Panamá. Habrá que ver la opinión internacional, cómo se manifiesta. Habrá que ver lo que tú decías, qué papel van a jugar las empresas eh, que distribuyen.
petróleo y que pues están presionando fuertemente para que se levante el embargo. En fin, me parece que el escenario internacional es complicado, sobre todo en esta parte de la América Latina y Norteamérica, por lo que va a suceder en los próximos días, ¿no? No, Lo que no te sí merece creo, ningún comentario el tema de los tecnooligarcas que asumen el nuevo orden mundial. bueno, a eso iba precisamente, en el tema de Estados Unidos, a mí me parece que Sherman al contestarle a Donald Trump en 2 o 3 ocasiones, en ese tono de burla que no le sale a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y en ese sentido a mí me parece que estos nuevos personajes inmersos en la política, eh, teniendo el poder económico detrás, pero no solo eso, el poder de la movilización digital va a ser fundamental e importante en lo que vaya a hacer Donald Trump, porque pues están alineando en ese sentido, ¿no? Creo que todo lo que se había manejado de redes sociales hoy va a tener una importancia capital en redes sociales, mensajes que pueden no ser mensajes políticos, pero que sí pueden ser mensajes cifrados que lleguen directamente al subconsciente. ¿Hay algún problema con tu red? ¿Se corta mucho tu voz? Yo creo que eh, no sé si no has pagado el internet o alguna cosa, pero se O cortó. dejó la inteligencia Están artificial saboteando. dejó la Este, inteligencia artificial se manifestara, yo creo. sí, Así es, yo creo que te esa, está escuchando Elon Musk. esa voz que se escuchó ahí es una voz no autorizada todavía, porque no le hemos dado los buenos días al doctor Ojeda. Qué Pero ya malvado. está puesto. No, ni a José Manuel ni a mí nos diste los buenos días. ¿No? Pues Nos cuando se pasaste conectó el José bonche. Manuel, le dije buenos días, pero no me escuchó. No, afuera del aire sí, pero ya en el programa no. Ay, Dios mío, ahora ya entramos con la. Ay, no, 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 este año es bueno, voy a sufrir mucho. Bueno, ¿quién sigue? Puse muchos Yo, temas, ¿eh? Ahora sí la agenda está larga. no, yo nada más un comentario, muy buenos días, Buenos un días. comentario sobre lo que decía Beto del PAN. A mí me parece que ciertamente lo que señalaban es deseable, ¿no? Que se puedan sumar. Pero me parece también que es difícil que se sumen cuando siguen habiendo descalificaciones entre los propios grupos, ¿sí? Me parece también que otro elemento ahí, revisaba yo algunas cuestiones y es interesante ver cómo gente que en un momento dado estuvo con Eduardo, ah, pues muy, muy cercano, hoy están con Mario Riestra, ¿no? Y eso es algo que luego analizamos, que los partidos no son entidades homogéneas, sino que, vamos, tienen dinámicas internas, pero creo que el PAN debe evitar precisamente lo que está pasando en Morena, ¿no? Si están conmigo, uy, hasta se purifican. Si están del otro lado, bueno, pues siguen siendo los nefastos, los malos. Yo creo que esa es una de las cuestiones que no contribuyen a que los partidos políticos puedan resolver sus diferencias. Me parece que para ello se requiere algo que decían los fundadores, ¿no? Pues generosidad para sentarse a verse como miembros de un partido y no como adversarios, como si fueran externos, ¿no? Entiendo que puedan tener diferencias porque las hay, son lógicas, ¿sí? Pero es una de las cuestiones que tienen que analizar y sobre todo si quieren ir en alianzas. Yo no sé hasta qué punto, no he revisado los últimos números, eh, puedan beneficiarle las alianzas. Por lo menos en la elección de Barbosa, que fue donde me quedé, bueno, el partido por sí solo tenía más votos que Morena, ¿no? Ahí la cuestión es el tema precisamente de cuánto contribuye un partido u otro a sumar. Esa es una de las cuestiones. Y en cuanto a, bueno, pues también a la aldea, dirían ustedes, ya tomó posesión o ya se integró el exgobernador Salomón Céspedes a Migración.
a la Dirección de Migración y eso Todavía también, no toma posesión, ya lo nombraron, pero tomará ajá, posesión y se hará su función pública después de la toma de protesta de Donald Trump, porque van a ajá, cambiar las funciones del Instituto Nacional de Migración. y ese es un tema y bien importante, ¿no? Por la situación que se está viviendo, sobre todo en la frontera con los grupos de la delincuencia organizada, Ujú. ¿sí? Por lo pronto. Oye, Y el tema de Tabasco también creo que es otro de los temas, ¿no? El asesinato ahí del encargado de la agencia de investigaciones y demás, pero bueno, por el No, pronto. y del exalcalde y del exdiputado y del empresario y del limonero y las roscas de Reyes de De Macuspana. Macuspana, Hombre, sí, no hay pero control. bueno, no hay control. Pero además, oye, creo que ahí lo interesante es, a ver, no hay control porque el gobernador digo, no puede, pero además, ¿quién le está causando el descontrol? ¿Quiénes están detrás del descontrol? Porque pareciera que están desde el Senado, ¿no? Pues eso no sé si tengas pruebas, pero yo no creo que sea desde el Senado. Yo creo que más bien es desde la chingada. También, también, sí, precisamente desde el Senado, por instrucciones desde la chingada, ¿no? Bien, Qué bien se oye esa palabra en tu boca. ya es una palabra que se puede usar en público sin ningún Por problema y que no favor, hombre, tengas. pero si Hace, todo ahora, mundo, todo mundo se manda, pues ¿por qué no usarla? tú que estás ahora con tu tema de recordar es volver a vivir, Ajá, ¿sí? sí. Pues, eso no lo podías decir hace 20 años, ¿no? No, no podías, no no, podías. pues casi me crucifican cuando yo llegué hace más de 20 años, casi el doble que llegué de mi ranchote, Ay, y Dios de la vida, casi me comulgan por algunas Sí. palabras que son típicas de allá, pero no de acá. A ver, como llegaron tarde, bueno, tres de los amigos colaboradores de este día, pues nada más así de refilón, con Donald Trump llega a Silicon Valley y todos los protagonistas, Zuckerberg, Bezos, Cook, Atman, Musk, etcétera, controlan tan solo Musk y Zuckerberg 4.700 millones de cuentas en el mundo, o sea, más de la mitad de los pobladores. El tema de Trump de querer comprar el Groenlandia, el canal de Panamá y cambiarle el nombre del Golfo de El México, nombre. que yo estoy de acuerdo con él, que no se llame Golfo de México, porque el nombre original es otro, ahora se los pongo. El incendio en Los Ángeles, la contaminación, que creo que ahí es donde Claudia entró. El golpe de Estado de Venezuela, Cuba y Nicaragua los convoca Maduro para tomar las armas a fin de garantizar la paz. El incremento a 25 millones de dólares de recompensa para detener a Nicolás Maduro, ofertada por Joe Biden, y la presión de las empresas petroleras de Estados Unidos para impedir el embargo a Venezuela. El Vaticano reformó los estatutos en seminarios italianos. Ahora podrán los homosexuales inscribirse y estudiar como seminaristas y quizás hasta para ser sacerdotes. Los 4 meses de la batalla entre los chapitos y los vallitos ya dejaron 5.000 millones de pesos en pérdidas al comercio. Claudia Sheinbaum propone que el Estado mexicano ahora sea empresario en sectores estratégicos y el crimen, como lo dije hace rato, organizado repartió las roscas de Reyes en Macuspana. Armenta ofrece el enganche para los autobuses eléctricos. Es un resumen rápido porque fue más largo hoy. Alguien que se anote, ¿no? señor Rodríguez. Gracias. Mira, de los temas que estás marcando, hay dos que me llaman muchísimo la atención. Uno, el primero, que se me hace que, no sé, el de que los empresarios ahora están manejando la política de Estados Unidos. Normalmente la han Los manejado. tecno oligarcas. Bueno, ese es el nombre que tú tienes, pero son empresarios al fin y al cabo, ¿no?
Normalmente, Pero están relacionados con el sector de las tecnologías digitales y entonces sí, eso, sí. por eso se les llama Entonces, tecno-oligarcas. es lo que ahorita está en fuerza y en boga precisamente para la parte empresarial. Yo siempre he pensado que los empresarios, ok, sí influyen en la forma de gobierno, no quiero decir que no, o sea, no voy a decir que son niños buenos, pero ya de ponerlos en ese nivel, oye, se me hace un poco peligroso, porque como ya se está viendo, están viendo más sus intereses, O sea, ¿qué se te hace peligroso? ¿Ponerlos en ese nivel o que hayan tomado ese ponerlos, nivel? ponerlos, ponerlos en ese nivel, ¿eh? Y con la fuerza que están teniendo, porque la otra es presión, pero no es decisión. Ahorita lo están poniendo en un nivel de decisión. Y es muy peligroso, porque están viendo sus propios intereses. Por supuesto. ¿Y dónde está el objetivo que tanto me critican acá, que siempre lo digo, del servicio y atención a la sociedad, del bien de la sociedad, de buscar el bien común? ¿Dónde está? ¿Se acabó? Pero eso en Estados Unidos nunca ha existido. El bien No. común. Bueno, tú dices, ni aquí tampoco, por No, eso no, lo he no, pero peleado estamos hablando de siempre. Estados Unidos. Estamos hablando Por de eso, los pero oligarcas de en Estados Estados Unidos. Unidos, eso sí, pero ese es el problema que hay. El buen gobierno es el que atiende a los problemas de la sociedad y el bien común. Y se fija para servir a la sociedad. Y aquí lo estás poniendo ya con poder, que ahorita antes no tenían poder, antes tenían presión para que el poder elegido sea el que tomara las decisiones. Pero aquí lo están haciendo al revés. O sea, aquí le están dando ya carta abierta. Eso a mí se me hace muy malo. Se me hace muy mal. O sea, ¿por qué razón? Porque les estás dando poder a una persona que su principal interés es su empresa, no el bien común. Eso me Hoy, preocupa. en su columna de este domingo, Jorge Cepeda Patterson No he leído. le pone como título El futuro según Elon Musk. Parecería el guión de una mala película de ciencia ficción. El hombre más rico, el dueño de la empresa que domina el espacio exterior y la operación y lanzamiento de satélites, propietario de la red social con mayor influencia en el mundo, es potencialmente el poder tras el trono del mayor imperio militar y económico planetario. Punto. Es lo que está diciendo. O sea, no la leí la columna, pero creo que coincido. O sea, ese es un problema fuerte y muy importante que le puede pasar a Estados Unidos. No hay que olvidar que el señor presidente de Estados Unidos electo, pues es un empresario que lo que está buscando y lo que buscó también en su primera parte fue sus intereses empresariales antes que otra cosa. Por otro lado, la otra parte que también me preocupa es el Estado mexicano en empresas que considere prioritarias. No sabemos cuáles son esas. Aparentemente es Petróleo y Comisión Federal de Electricidad, pero pueden salir No, otras. están la industria automotriz, la vivienda, también la vivienda, generación de energía eléctrica. Sí, por eso. Originalmente México tenía las dos, electricidad y petróleo. Ahora ya están metiendo vivienda, están metiendo otras cosas. Yo lo único que pido a la autoridad es que hagan bien sus planeaciones de empresa. Lo vimos con todas las empresas que puso el sexenio anterior. Ninguna ha funcionado o funcionan en pequeñas Bueno, tienes proporciones. el caso que comentamos hace una semana de Mexicana de Aviación, no vayas lejos. Pues, y tienes el caso del aeropuerto Felipe Ángeles, Ese está muy que bonito, mientras está muy no, bien. No, no ha sido, no, pero no, por eso, hay que hombre, en cuanto, viajar. Hay que viajar, hombre, hay Jesús que... Manuel, ya saliste de ahí, ya saliste por ese aeropuerto, yo no he salido por No, ese yo nomás aeropuerto. fui a conocerlo por fuera, así, para darme un Yo quemón, no, hacerme yo un no, selfie. sí, mira, ya sé que cuando les hablo a ustedes y a ti en especial de esas empresas no les gusta,
¿A no les mí? gusta el ¿A mí tema. cómo no me va a gustar? Es Pues un sí. tema que lo hacen a un No, lado. no, no, No no, más no, que no. cuánto nos está costando a los mexicanos esas empresas que están mal planeadas. Yo lo único que pido es que las planeen bien y que hagan bien sus retornos de inversión y que hagan bien las cosas como debe de ser una empresa. Si estamos hablando de empresas, hay que darles la atención de empresas. Sí, No pero hay que darles entonces subsidios, no hay que darlo de... tendríamos que ampliar el debate en relación a si el Estado debe ser empresa o no, porque lo que Por estamos eso, haciendo y hacia donde y estamos desde ahí regresando, te empiezo a permíteme, decir que no. permíteme, ahora sí voy a usar tus propias palabras, permíteme. Hoy el cartón de, ¿cómo se llama? De Calderón ilustra, este domingo, ilustra mucho lo que le estás diciendo tú. Ahí está, el Ugly. A partir de la próxima semana, México enfrentará por parte de los gringos una hostilidad, no vista desde tiempos de Wilson, con un bully que se siente Teddy Roosevelt, autor de dicho término, de ánimo expansionista y prejuicio anti-mexicano tipo Polk. El menú incluye deportación masiva, aranceles leoninos, gravamen a remesas, repatriar empresas a Estados Unidos y quizá incursión armada. La respuesta del gobierno, tomarlo a chunga y hacerse rosca. La cultura, el himno, la América mexicana. Y por cierto, dice Calderón, el narco las anduvo repartiendo el otro día, justo en Macuspana. O sea, el Estado está descuidando los grandes escenarios y convirtiéndose en empresario. No, bueno, ha tratado de ser empresario siempre. Lo que pasa es que sus empresas, pues la verdad, ninguna es autosuficiente, ya no voy a decir rentable, autosuficiente. Bueno, levantó la Es mano simple y Ojeda. sencillamente. Debemos, no, mira, es que, ¿para qué les hablo de presupuestos? Yo hablo de presupuestos, o sea, un presupuesto este año, señores, estamos subiendo 1.200.000.000, una cantidad impresionante. De 9, bueno, ¿para qué hablo de esas cosas? A ustedes no les gustan, pero señores, esto tronará en el poco tiempo si no se toman medidas realmente económicas para subsistencia del país. Bien. El doctor Ojeda estaba pidiendo la palabra, entonces no sé si te lo Sí, autoriza que la tenga. No, pues si tú ya le diste la palabra, yo ya No, yo estoy estoy de diciendo que sobra. está pidiendo. el Doctor problema es que Ojeda. somos ignorantes del presupuesto, no sabemos sumar, ni No, pero yo contar, ya ni recibí planear. mi pensión de este bimestre, mano. Estoy Sí. contento. Pero bueno, a mí me parece que es interesante ese cartón, porque ese cartón resume Una lo realidad que que no está en la agenda del gobierno. resume una mirada de cómo a muchos les gustaría o nos gustaría que después de la llegada de Trump pasara, porque sería un escenario completamente ideal, pues para que se fortaleciera de nueva cuenta la oposición. Porque eso es un escenario a partir del 20. Si sucede así como está este cartón del Deforma, pues prácticamente estaremos viviendo desde fuera el regreso de la oposición a México. Porque Estados Unidos, desde que llegó Andrés Manuel, lo logró controlar y no se generó ningún aspaviento. Ahorita, en este escenario, pues estaríamos pensando que sería catastrófico para México que se viviera a partir del 20 de enero. Sin embargo, ¿qué está pasando? Es decir, este pareciera que es el anhelo de año nuevo de muchos, que se les va a hacer realidad, pareciera. Pero sin embargo, no necesariamente las condiciones o las características están allí, porque pareciera que el interés de Trump
de Elon Musk, de sus aliados, es de estos tecno políticos, Oligarcas, estos, tecno-oligarcas. estos tecnopoligarcas, y es interesante el término poligarcas y la parte tecno, porque siempre han estado presentes, es decir, el establishment y quien maneja y quien controla Estados Unidos o quien ha controlado Estados Unidos, pues siempre ha sido los oligarcas, pero ¿Cierto? están llegando los nuevos y los nuevos con estas nuevas características que quieren recuperar la supremacía de Estados Unidos. Correcto. Entonces, si realmente fuera este el escenario, pues entonces significaría que a través de México la supremacía de Estados Unidos va a regresar, porque significa que las canicas van a estar puestas, van a estar colocadas en la mira de México. La realidad es que no. México, más que ser el gran enemigo, es el gran aliado ahora. En el discurso es muy bonito. En el discurso logró ganar y logró generar simpatías Trump. Pero sin embargo, como se está moviendo el concierto internacional, como está ahorita generándose los pesos y los contrapesos, México no es el gran enemigo. México no es al quien le debes de crucificar. Incluso, ¿qué pasó en Canadá? Y lo platicamos la semana pasada, ¿sí? Es decir, hacia adentro de lo que pasa dentro de su política interna en Canadá, pues le costó la cabeza a quien quiso adelantarse, adelantar vísperas y generar todo un escenario como pareciera que lo pone este cartón. Este cartón lo que nos dice, a ver, mejor eh, eh, ponte de tapete de Trump y de Elon Musk para ver si te va bien. La realidad es que no funciona así, no funciona así la política internacional. Y me parece que la presidenta le toca hacer y jugar un juego complejo, pero un juego complejo que tiene que tener las dos pistas controladas. Ahorita ni siquiera le interesa América Latina, por eso subestimaron todo lo que está pasando en Venezuela, porque ahorita lo que le interesa es Estados Unidos, no le interesa Europa, le interesa Estados Unidos. Y me parece que allí está puesta la política internacional de Claudia Sheinbaum en este doble juego, ¿sí? Controlar México, pero también controlar Estados Unidos. Si el incendio, lo que sucedió, la presencia de México, lo que representaron estas banderas de estos helicópteros, y no solamente de México, sino de varios países de América Latina enfrentando este incendio, pues son simbolismos que realmente nos están dando señales de que Estados Unidos, sus enemigos no están, al menos en esta parte de Centroamérica, ¿sí? Y me parece que aquí lo interesante de la llegada es que a partir del 20 de enero viene otra nueva realidad, otra nueva manera de entender lo que quiere Trump, lo que quiere los tecno oligarcas, para realmente encontrarle ahí la brújula, encontrarle la cuadratura a este círculo, que sí, seguramente va a haber eh, golpes espectaculares de los dos lados para poder tranquilizar y controlar mediáticamente lo que está pasando. Pero también no perdamos de vista que la fuerza también de México no solamente está aquí en México, está en Estados Unidos. Imaginémonos un escenario de agresiones, ¿sí? De, de Estados Unidos a México. Imaginémonos ese tipo de escenario. Paralelamente vamos a encontrar seguramente una respuesta de aquellos mexicanos que legalmente están en Estados Unidos Claro, claro. y que se van a sentir realmente agredidos porque sus familias están aquí en México. Bueno, ya No es lo mismo. BBV, no sé si leíste, Pepe, BBV sacó una advertencia de que si se cumplen los decretos con los que ha estado amenazando Trump, sus negocios en México están en riesgo, Y lo que representa BBV. que representa Y, BBV. No en sí, Estados es, Unidos, no en sus Estados negocios Unidos, en México. sí, sí, pero lo que representa también en el mundo, BBV.
pero a mí me parece que aquí es interesante, sí, las amenazas son discurso, sí, las amenazas se vuelven una manera de control, de apaciguar y de aplacar, pero también las amenazas, cuando se vuelven realidad, hay lo que en muchos momentos hemos entendido cuando la ciudadanía, cuando se siente agredida y cuando se empieza a dar el tema de la indignación. Y en algún momento también Acción Nacional, me pareció también interesante, habló pues de que cuando hay una amenaza, pues hay que cerrar filas, ¿no? ¿Sí? Y ahorita a mí me parece que si llegara el caso, pues va a acabar siendo o debería de existir una reorganización política en México, donde seguramente se va a unir la oposición ante una amenaza, supongamos que llegara a pasar. Es decir, ante una circunstancia como pareciera que no la pinta el de forma, pues sería un escenario completamente catastrófico, difícil de pasar. Y difícil de pasar porque no solamente están los intereses económicos, están los intereses internacionales, es decir, México le abriría las puertas a China. China está eh, del otro lado de la puerta y la puerta de México está entreabierta y cerrada. Ahorita con los golpes espectaculares de Marcelo Ebrard, ha sido interesante, es decir, está coqueteando con Estados Unidos. En todo el país han cerrado y han llegado a muchas de las tiendas chinas y hablan de toneladas y de millones de productos que han decomisado, ¿sí? Porque entraron de manera ilegal, ¿sí? Si hemos visto que en México pasa un elefante y nadie se da cuenta, en otros momentos, pues imagínense cuánto entra de mercancía de Estados Unidos, de China, ¿no? De todos los sentidos. Y ahora con los impuestos a estas plataformas, es interesantísimo. Es decir, me parece que hay que ver el bosque para no clavarnos solamente con una idea finita, porque estamos entendiendo que México sí se está alineando a lo que quiere Trump, pero se está alineando no a partir de la parte mediática que también le pega, pues no se va a poner como un corderito, ¿no? Y creo que Está esa es bien, la parte de Claudia Sheinbaum, ¿no? No se pone como el corderito. está Pues bien. bueno, ya Antes de, soy sí, antes de darle adelante. la palabra a Ricardo Martínez, nada más les comparto aquí de mi colección de mapas antiguos, porque pues, uno colecciona cosas, ¿no? Deudas también. Este es un mapa que tengo ahí desde hace como 40 años. Por desgracia no tiene fecha. Debe ser de principios del 18, finales del 18, o sea, siglo XVIII, porque vean ustedes el territorio mexicano hasta dónde llegaba, ¿sí? Esto es Baja California y se sube hasta donde fueron los incendios ahora, Nueva California. Hasta ahí llegaba México y del otro lado, pues todo lo que le vendimos, ¿no? Y resulta que no se llamaba Golfo de México, sino se llamaba Seno Mexicano. Entonces, mi propuesta es que sí se le cambie el nombre, que deje de llamarse Golfo y que se llame Seno. Es más atractivo un seno que un golfo, ¿no? Digo, perdón, pero es más como como corolario el comentario. Ricardo Martínez. ¿Qué tal? Buenos días a todos. No, pues interesantísimo los puntos que mencionan. Yo creo que retomaría un poco la analogía que nos presentaste de la colección que atesoras de mapas, pues para hacer eso, ese ejercicio que hiciste un poquito como de acercar y alejar, ¿no? Entonces tal Ah, pareciera que justamente ahorita estamos, y el ejercicio, bueno, del mismo presidente, casi presidente, Donald Trump, pues justamente se mueve en ese juego de acercar y alejar, ¿no? Entonces, estamos pasando por ahí, algunos dicen del el historytelling, ¿no? La historia contada,
al history framing, es decir, los marcos en los cuales queremos que se mueva una discusión. Y justamente los marcos en los cuales la discusión el presidente electo está planteando, pues es una discusión que pretende o tiende a la polarización. Y en ese sentido, pues la estrategia o las decisiones en materia de política exterior y también de política interior, pues tienen que obedecer a entender que se están intentando ampliar estos marcos en los cuales se plantea definir pues justamente un enemigo que vencer, un héroe que en esta historia pretende ganar, o a lo mejor también pues aquellos conflictos que se pretenden tener. Esto lo ligo con otro elemento que se me hace muy importante y que parece ser como, a lo mejor como estampas o del espíritu de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Y a mí, digamos, un poco, dado que me gusta también un poco la historia, digamos que esta utilización de los tecnoligarcas que utilizas, ¿no? Pues si retomamos o si retrocedemos quizás un siglo, podríamos estar teniendo esta misma discusión a propósito de las mismas elecciones de Venezuela, en la disputa o el control de un recurso valiosísimo que aún hoy en día sigue siendo vigente, que es el petróleo. Entonces, permítame la analogía de decir que conviven estos dos mundos donde si hace un siglo el esencial era la posesión estratégica de petróleo y se fraguaron golpes de Estado al respecto, hoy en día la posesión vital parece ser, sin desdeñar el tema del petróleo, pero conviviendo las dos, pues es la posesión de los datos. Y justamente ahí estas grandes firmas, recordemos que su principal valor no es otro que el tener los datos. Bueno, ahora bien, como se dice, ¿qué hacer con esos datos? Pues ahí es donde viene lo peligroso, porque justamente como mencionaba don José Manuel, estos datos, en aras de rentabilizar, ¿no? En tanto empresarios, pues atienden a sus propios intereses y quizás ahí se puedan dejar de lado los intereses de la cosa pública, por así mencionarlo, ¿no? O del Estado. ¿A qué me refiero? O siendo concretos, ¿cómo utilizar estos datos? Dentro del mismo, estos grupos, así como había diferentes sectores o camarillas en torno a las mismas petroleras, así también hay camarillas dentro del sector tecnológico. Por ejemplo, una medida que me llamó mucho la atención es que la semana pasada Mark Zuckerberg hizo una mención en cuanto a ajustar, digamos, aquellos verificadores de noticias o verificadores que moderan la discusión pública en Facebook, emulando y en Instagram. Lo que hizo, y en exacto, Instagram. Lo que hizo Elon Musk con antes X. Twitter, ¿no? Sí. Ahora X. Pero bueno, pero eso, yo diría, eso ya es una de las primeras acciones del poder de los tecnooligarcas y su beneplácito a las propuestas de Donald Trump. A ver, ¿quién fue el enemigo número uno de Trump durante su gobierno, que le canceló la cuenta? ¿Se acuerdan de todo ese asunto? X, Twitter. Sí. ¿Qué hizo Musk? Compró Twitter y lo puso al servicio de Donald Trump, man. Sí, justo, bueno, digamos que en ese sentido, pues ya se ven ciertas medidas de contención por también, hay un discurso que he leído de manera repetida entre Silicon Valley, es que hay mucho Estado, ¿no? Pero paradójicamente todos quieren el control de ese poco o mucho Estado. Entonces, ¿por qué? Por las políticas regulatorias que el mismo Estado puede establecer o que el mismo gobierno puede establecer. Ahí se ve mucha cautela porque también hay indicios de que el mismo Donald Trump puede desarticular, como en su momento se hizo a este oligopolio de empresas petroleras, centralizar, digamos, crear pues pequeñas unidades dentro de los mismos grandes empresarios tecnológicos. Obviamente, eso va a beneficiar a unos y va a perjudicar a otros. Entonces, esto me llevaría y cerraría a lo mejor con esto mi participación en este momento, porque estaríamos pensando, y creo que ha sido algo que ha rodeado la conversación, estamos ante el fin del modelo neoliberal ya tal cual, ¿no? Digo, es algo que ya bueno, se ha advertido. Con estos datos, con estos datos evidentemente no estamos ante el fin del modelo neoliberal, sino estamos al reajuste
al reacomodo, a la modernización, al perfeccionismo del modelo neoliberal a Pues través está. de la tecnología. Hay una entrevista que le hacen a Elon Musk hace unos días de qué espera él, hacia dónde va, qué es lo que busca. Y él dice que está convencido de que la humanidad, si sigue como hasta ahora, va a desaparecer, está condenada a desaparecer. Y pone como ejemplo que los dinosaurios y los cavernarios y toda esta gente no avanzaron porque en aquella época no tenían la tecnología para mudarse a otro planeta. Y entonces dice que con 1 millón de personas que puedan irse a vivir a Marte, empezará a crearse una nueva sociedad y un nuevo modelo de humanidad. O sea, 8.000 millones de personas le valen para dos cosas. Por eso su carrera al espacio, y ya dice que dentro de 2 años o un año y no sé qué, va a lanzar la primera nave no tripulada a Marte. Ese pensamiento, ese rollo, y hay que leer a Yuval Harari con Nexus, da pavor el escenario. Y Rodoledo. Sí, pues ahí está parte de lo que estaba yo tratando de decir de estas gentes, ¿no? Él está viendo su propio negocio y lo demás le vale gorro. En esa entrevista, precisamente, en ¿Ah? esa entrevista que dices tú, Sí, precisamente está marcando él que para él lo importante y para lo que está ahí es impulsar precisamente su nueva área de negocios, que así es es, los viajes así al es, espacio. así es. Pues sí, ¿Dónde pero está y dónde ese está el es interés el del güey? segundo hombre más poderoso en el gobierno de Trump. O sea, Pues Trump y sí, después él. por eso, por lo que te digo, en un empresario con esa mentalidad, con el poder que le está dando Trump, es acabar precisamente con el bien común de la sociedad. Es el Y primer no, paso. Ahí es donde yo no coincido mucho en lo que dices del bien común, No, ya lo sé. porque en los estados, no, digo, yo soy a favor del bien común, lo practico, lo trato de poner en mi vida. Pero en los Estados Unidos nunca he visto el bien común, yo he visto el bien personal, he visto el hacer por hacer, el dejar pasar por hacer, el tema del pragmatismo a ultranza, de no importa a quién te fastidies con tal de conseguir el objetivo. Yo nunca he visto bien común en Estados Unidos, nunca. Yo Y bueno, pero creo, tampoco. también junto con eso, ahí vale la pena, y ahorita doctora, 2 segundos nada más, no tardo más que 2 segundos. A Uno mí y me parece dos. que el escenario que está viviendo, así como lo señala, es un escenario también donde hay muchos elementos vulnerables, porque estamos partiendo de un neoliberalismo 2.0, pero cuando pasa lo que pasó en California, pues el escenario se empieza a convulsionar, porque no todo se puede controlar desde ahí. Y regreso otra vez a lo que representa Estados Unidos y sus millones de habitantes que tiene, más de 350 millones de habitantes. ¿Cómo controlas si te interesan estos, como bien lo señalaste, si te interesan estos 2.000 y los demás, qué haces con ellos? ¿Sí? Y esa es la parte, desde mi punto de vista, compleja. Estás perdiendo de vista la dimensión del espacio que ocupamos y lo estás metiendo en un espacio virtual. Y no tenemos manera de movernos entre los espacios de manera física, ¿sí? Al final del día estamos en un espacio donde no podemos movernos como, como quisiéramos de una realidad a otra realidad. Y esa es la parte donde me parece que ahí es cuando tocas fondo, o cuando va a tocar fondo, y donde el declive de los grandes imperios, pues precisamente se da. A mí me parece que cuando le apuestas más a esto, porque Elon Musk es claramente el vicepresidente, pero en varios momentos se va a volver de facto en el presidente. Y eso es lo complejo, porque al final del día vas a subordinar a un actor que pareciera que le tienes que poner alto, ¿no?
y si te pones por encima, ni siquiera le vas a poner un alto, ¿sí? Y también es interesante la lógica, es decir, cómo está enfrentando nuevos dilemas de una manera, en una vorágine, ¿no? Donde, desde mi punto de vista, va a ir tocando pared. Y ese es el tema, es decir, no todos los empresarios están de acuerdo con este modelo y no todos en este esquema en Estados Unidos están de acuerdo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con la industria armamentista? ¿Sí? ¿Cómo vas a controlar la industria armamentista en este escenario? ¿Sí? Cuando es el principal ingreso de los Estados Unidos y los negocios que tiene en el mundo. Ahora, cómo va a evolucionar? ¿Qué va a pasar con estas guerras que siguen latentes y cómo se va a resolver el tema? ¿Cómo vas a controlar el tema de los combustibles fósiles cuando claramente siguen siendo necesarios? No hay manera todavía Así es. de Bueno, quitarla. va una caricatura que fue censurada en The Washington Post, propiedad del señor Jeff Bezos, dueño de Amazon. No me acuerdo cómo se apellida la chava esta, Ann Telmes o algo así. Quería publicar esta caricatura. Este señor gordo que se ve acá con la corbata y los ramos de olivas y más, es Trump. Ujú, Y estos son los señores de Silicon Valley, caricaturizados, hasta el ratón Miguelito, el Mickey Mouse, caricaturizados estos, una mujer, dos hombres, etcétera, y el personaje que tiene color es Jeff Bezos, el dueño de ujú. Amazon. ¿Por qué es importante? Porque este señor es el dueño del Washington Post. Y entonces le prohibieron publicar la caricatura. Todos los demás periódicos que no están en la línea de Jeff Bezos publicaron la caricatura. Es un mensaje muy interesante, en relación con lo que está diciendo Pepe. Bueno, ven, No, se corta, se corta, se corta. uy, a ver, No, tu red está débil. Ya te congelaste. Aquí es donde deberíamos de meter un patrocinio. Este, Telmex, línea Infinitum, toda la velocidad que usted necesita para no perder la comunicación, ¿no? Quita la imagen, Claudia, para que no tengas, para que te ayude con el audio. Hay que meter de Starlink, o ¿cómo se llama? El de Elon Musk. Es carísimo ese. Pues ahí ahí el maestro Ricardo creo que él es el que usa para tener una comunicación estable. ¿Cuánto vale Starlink? Bueno, realmente para zonas urbanas siento que no es No es competitivo el necesario, precio, pero para quienes viven allá pero en Macuspana y en la chingada, sí. exactamente. ¿Cuánto vale? Me parece, me parece que están a 1,100 pesos. 1,100 pesos, pero mensuales, pero maneja pues descargas muy, muy rápidas. Sí, O sea, sí es un poco más elevado. A nivel urbano no es competitivo, pero para zonas rurales o todo sí, esto, que sí. por cierto, Elon Musk ya tiene toda una malla en el planeta, y pues sí es bastante, bastante, bastante Pues competitivo. ahí está, Claudia, únete a Starlink. fíjense que es bueno, estuve, como ustedes saben, llego a Tabasco y es por ahí, y bien, porque realmente hay zonas que son complicadas, y es bueno, No, lo no, que, no. no, En serio, bueno, quita la imagen, quita el video, que es lo que te consume más. A ver, habla. ok, Ahí les está. decía, gracias, estuve por Tabasco y ciertamente ha resultado una muy buena opción para quienes están más en la zona conurbana. Bueno, y retomando lo que decían acerca de pues las políticas que se están llevando a cabo en Estados Unidos, ciertamente un modelo que reafirma la visión neoliberal
y que tiene que ver, me parece, también con la esencia misma que está en los norteamericanos y que va a diferenciar de los mexicanos, ¿no? Allá lo que prevalece es precisamente esa dimensión individual, esa dimensión que incluso se relaciona con elementos religiosos, ¿no? De quién se salva, ¿no? Se salva el que es capaz de hacer riqueza, muy diferente a la concepción que tenemos los mexicanos, en su mayoría católicos, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un riesgo muy, muy grande que los empresarios tengan poder político. Lo influyen, lo han influido, pero es un riesgo grande porque, como lo señalaban, velan por sus intereses. Ahora, la cuestión aquí es cómo se va a dar la relación también con nosotros, con México, desde esas dimensiones, ¿sí? Y en la que Trump está interesado en que México le sirva así, le sirva a sus intereses y a esa visión que tienen en particular del mundo, en ese deseo de recuperar esa dimensión geopolítica. Y ya lo decían la semana pasada, ¿no? Elon Musk está apostando por una visión, una nueva visión de la geopolítica. Entonces, esto del Golfo de México, que es cierto, se llamaba seno mexicano, pero también se le conoció como el Golfo de Florida, ¿sí? Revisando algunas notas, uno se puede encontrar con esto, pues tiene que ver, si se dan cuenta, con dimensiones estratégicas de la geopolítica. Pero Y entonces, por supuesto que sí. ¿sí? Pero, y fíjense, esa geopolítica hoy expande sus fronteras incluso al espacio exterior, desde la misión de Elon Musk. Entonces, me parece que no se trata de simples ocurrencias y no nos estamos dando cuenta los mexicanos o el gobierno mexicano, o si se da cuenta, no lo está tratando en esa dimensión de lo que esto representa. Cuando el proyecto, por ejemplo, del tren transísmico tiene que ver con estas dimensiones. Yo creo que Estados Unidos es muy consciente precisamente de lo que implica la zona ísmica de México para ellos, incluso desde el Tratado Maclean-Ocampo o desde antes. Los franceses también lo tuvieron muy claro y por eso la invasión francesa a México en el siglo XIX tiene que ver con estos elementos. Y es que nosotros los tomamos más como hechos históricos y no como fenómenos o acontecimientos, que nos permite un panorama más amplio y que hoy está repercutiendo con estas dimensiones que se dan desde Estados Unidos, ¿no? Particularmente con la llegada de Donald Trump y con el equipo que lo acompaña. Sí. Oye, pero esto no es nada nuevo. El cartón de Calderón, por eso me gusta su enfoque. La Unión Americana, los padres fundadores, los migrantes que llegaron primero de Escocia, de Irlanda, de Inglaterra y creo que algún vikingo, tenían una ansia de expansión, de dominio. Ujú. Y ese espíritu no se ha perdido. Bien pone en este cartón, pues Calderón, el pensamiento del presidente Wilson. El presidente Wilson decía que no era necesario eh, el entrar con las Fuerzas Armadas a los Estados Unidos, sino había que invitar a los jóvenes a estudiar en Estados Unidos para formarlos y desarrollarles el pensamiento, y con eso pues, ellos iban a entregar el territorio mexicano o la soberanía nacional a los intereses de los Estados Unidos, que es lo que ha venido pasando, Sí, ¿o no? sí, todo, si nosotros nos damos cuenta, toda esta línea de tecnócratas que Sí. se fueron Pues precisamente de ahí viene, a estudiar a Estados Unidos los de posgrados, ahí viene. Acuérdense ustedes que son mayores que yo. Cuando vino el debate entre los políticos y los tecnócratas al interior del entonces poderoso Partido Revolucionario Institucional,
¿Quiénes eran los políticos y quiénes eran los tecnócratas? ¿Por qué vino el rompimiento de Rodolfo González Guevara, de Cuauhtémoc Cárdenas, de Ifigenia Navarrete? ¿Por qué vinieron los rompimientos con esos grupos? Porque eran visiones totalmente diferentes del lado de la tecnocracia y no de la política, que no era del bien común, sino era de la justicia social, José Manuel, así se Ajá. llamaba en aquella época. Pero entonces, de ahí viene todo y cuántos años llevamos. Por eso cuando habla López Obrador de la tercera transformación, la cuarta transformación y se acabó en Oliver, es que hay antecedentes que fueron denunciados en su momento. El desarrollo estabilizador de Miguel Alemán fue la punta de la piedra de toque del neoliberalismo y de la tecnocracia para este país. ¿Sí se acuerdan o no? Sí, y esto llegó hasta los 70, que es cuando hay un cambio de modelo, ¿sí? Con Luis Echeverría, se mantiene Luis Echeverría, y con López Portillo, pues empieza nuevamente a reconfigurarse, ¿no? Sobre todo con la llegada O Miguel de la Madrid. exacto, de Miguel de la Madrid al equipo, y ese equipo que posteriormente tomará las riendas. Miguel de la Madrid se autonombraba el último presidente de la revolución, si ustedes recuerdan, ¿no? Así es. Y hoy No, nos no, encontramos, no, el último presidente del nacionalismo revolucionario. sí, Que no que lo era la fue, propuesta, que no lo fue porque él era enemigo del nacionalismo revolucionario, pero usó la sí, plataforma del nacionalismo revolucionario para vendernos la idea de que él era el que debía ser. pero ya estaba el germen creo que desde economía, con el equipo de Carlos Salinas y todos ellos, para ir transformando precisamente la visión económica y política de México, ¿no? ¿Y hoy qué tenemos? Hoy tenemos un país pragmático, un país en donde se profundizan estas ideas neoliberales, me parece, con Estados Unidos, y un país como el nuestro que no atina, ¿sí? A dimensionar todo esto. Ojo, yo coincido en varias cuestiones con Pepe Ojeda. Primero, debe de haber un frente común frente a estas cuestiones como país, ¿sí? Tenemos que cerrar filas, pero Eso es también, lo que convoca Claudia Sheinbaum y ahí es donde dice mexicanos al grito de guerra. Pero esto de sí, mexicanos al grito de guerra lo entendemos quienes juramos la bandera, quienes hicimos el servicio militar, quienes fuimos a la escuela donde se hacían los honores a la bandera los días lunes. Pero las nuevas generaciones saben la vida de Cristiano Ronaldo, de Checo les, Pérez, o sea, ya los héroes nacionales y el himno nacional. Yo el otro día en una mesa con los hijos de mis amigos les dije, a ver, díganme la primera estrofa del himno nacional. O récenme el Padre Nuestro. Ya no, no pues no, hay conocimiento de esos temas. no lo hay. Y esto permea en otro elemento, la identidad, Claro, claro, ¿sí? que ese es el enemigo número uno del neoliberalismo, de los tecno-oligarcas, de las redes sociales, la pérdida de la identidad. ¿Sí? Deberías Y, de y hacer un estudio de eso, doctor Ojeda. Te la encargo para dentro de 15 días. Ya anotado y listo. Vamos a bueno, empezar. Empezamos mañana. Usa y a muy los alumnos temprano, en algo bueno y Vamos a usar la inteligencia artificial para que salga inteligencia rápido. artificial. Y ahora estoy bueno, tomando y un curso de tema que eso. tendríamos que tener en ese sentido para la próxima semana es precisamente la evaluación de los 100 primeros días, que es muy interesante la Sí, sí, encuesta sí, que se por publica. desgracia, este es un programa que grabamos el día 12 por cuestiones de Bueno, logística y demás, y no vamos a poder comentar lo de los 100 días, pero sí creo que es interesante, por supuesto. para la próxima No, semana nada y más que cuáles la son las próxima razones. semana tenemos el día previo, es el La llegada de Donald 20 Trump. y el presidente llega el 20 de Bueno, enero. hay que ver entonces, pues todos estos temas. Y entonces ahí, y con esto concluyo, dos visiones, ¿no? Que pues van a tener que sentarse a negociar desde diferentes dimensiones las relaciones de México con Estados Unidos y en este sentido, ya lo decían, cómo nos va a afectar en el ámbito de lo económico
en el ámbito de lo social e incluso en el ámbito de lo político, por las reformas que se han hecho a la Constitución, la relación con Estados Unidos. Y ahí sí, vamos a ver si ese discurso que se ha venido dando hasta ahorita, bueno, pues continúa en la misma tónica o cambia. Uno. Y dos, comentaban que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se habían visto estas cuestiones. Yo creo que no se vieron porque de manera, de manera sutil se llevaron a cabo, pero sí se dieron algunas cuestiones. No fue tanto en lo mediático de decir estamos haciendo esto, pero en las acciones, esos desplazamientos de la Guardia Nacional para blindar la frontera sur, caray, pues ahí están los datos, ¿sí? Y me parece que también sería interesante ver si esos desplazamientos contribuyeron junto con migración a que se diera una red de corrupción que hoy está afectando la frontera sur con la presencia de los grupos de la delincuencia organizada. Gracias. Bien. No sé si les merezca comentario o no lo que dije sobre las reformas que hizo el Vaticano para recibir a seminaristas homosexuales o que se reconozcan con una preferencia sexual diferente, y que puedan estudiar para ser sacerdotes, claro, bajo la condición de que permanezcan en castidad. Es un tema que Yo, dice el Vaticano, ¿no? Pero la verdad es que esto hace, cuando yo estudié el catecismo en el Ripalda, era verdaderamente una blasfemia. El señor Rodoreda creo que escribió el Ripalda, entonces a ver, yo creo que es muy interesante, va muy en la línea de lo que se ha planteado de la fraternidad y demás. Me queda una duda si esto también implica que en un momento dado, estando en el seminario, desde la misma doctrina de la iglesia, bueno, pues se planteen estos elementos de cómo se da la creación. Y desde ahí, ciertamente, lo que la iglesia siempre ha pedido es que las personas y no solamente los sacerdotes, ¿no? Eh, traten de ser castos hasta en el matrimonio propio, ¿no? Con las dimensiones propias de cada estado. Es decir, los casados con su propio sacramento, los solteros. Y esto no tiene que ver con los géneros, tiene que ver con el cuerpo como, desde esta dimensión de la iglesia, el cuerpo como hábitat del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, me parece que, pues, en este sentido, abre los espacios a un espacio de acogida en donde ciertamente un elemento fundamental para cualquier sacerdote que incluso permea, y lo hemos hecho más énfasis en los sacerdotes, pero en los solteros también la iglesia lo pide, es el tema de la castidad. sí, ¿Sí? pero Porque fíjate, ahí hay un detalle que, por supuesto, el decreto y las reformas no lo mencionan explícitamente, pero es que en el Vaticano, según informes que yo tengo de primera mano, en el Vaticano están alarmados, espantados de la cantidad de casos de sacerdotes homosexuales, sí, que no quiere decir que ejerzan su preferencia sexual dentro de su ministerio sacerdotal. Cuidado con eso. sí, Quizá están en este asunto de la castidad, de los votos, de todo eso, pero se ha descubierto este asunto. Es delicado, ¿no? por supuesto, Ricardo, por querías decir algo. supuesto. Y no solamente en la iglesia, ¿no? Yo siempre he creído que nos fijamos mucho en los sacerdotes, pero también a mí un tema que me preocupa es la educación, Por ¿sí? supuesto. Cómo se da este tema y los casos que se dan en los distintos niveles educativos o incluso, ¿no? Siempre que hay una relación de poder o de dominio, ¿sí? Que puede Por abarcar hasta supuesto. el ámbito político. A ver, Ricardo, querías decir algo, por favor. Gracias. Bueno, Gracias a ti, Claudia. digamos que a lo mejor apuntaría a dos cosas, pero digamos desde otra mirada, a lo mejor una mirada más generacional, ¿no? Un Ah, poco claro, de claro, mi grupo, claro, está de mi bien. grupo etario. Yo lo que vería, digamos que, bueno, primero como cientista social, que creo que
algo que está haciendo la Iglesia como institución que ha perdurado por más de 2000 años, o sea, ante todo es una institución, está haciendo una pequeña prueba piloto, controlable, ¿no? Entonces, organizacionalmente, pareciera que está haciendo una prueba piloto para ver qué resultados escalables puede obtener, ¿no? El segundo punto, yo creo que también es una lectura de los nuevos tiempos, a la par de que hay pues una modificación de diferentes instituciones, de tiempos puente, ¿no? De tiempos vacíos. Paradójicamente, ha habido un incremento, no necesariamente de el catolicismo u otras religiones, pero sí la búsqueda de identidad en diferentes grupos y principalmente los jóvenes. Por eso es que, digamos, si uno apenas la semana pasada estaba hojeando un libro que ganó el premio Pulitzer, me parece que se llamaba Cienciología, ¿no? Cómo una secta puede influir. Entonces, lo que deja entrever es que hay una necesidad y un anhelo de identidad. Y entonces, la iglesia, al abrirse a estos nuevos grupos, a personas que pueden ser consideradas quizás como espirituales, pero pueden quizás ver con cierta reticencia la postura que la iglesia históricamente ha tenido, pues es una especie también de suavizar o de intentar dialogar con estos diferentes grupos que buscan, como toda y como anhelo humano natural, un sentido de pertenencia y de identidad a la par de lo espiritual. Entonces, digamos que yo lo vería como una prueba piloto de la misma iglesia, como una institución que busca perdurar para tratar de establecer un diálogo con otros sectores. Y digo, como joven, bueno, no como joven, ya, pero digamos dentro de ¿Es joven? que me permite, bueno, joven, bueno, digamos, eso lo podemos mencionar, pero no es visto, digamos, particularmente yo no lo veo con malos ojos. Creo que forma parte del espíritu de los tiempos, pero sí es algo que debe ser, pues, controlable dentro de lo que pareciera ser de momento, como un intento, ¿no? Que sea Esto algo. relacionado también con el tema de la primera mujer monja que ha sido Ajá, designada dentro del gabinete, digámoslo así, sí. coloquialmente, del Papa, la prefectura de las instituciones religiosas, de las monjas, los monjes, etcétera, auxiliada por un obispo, porque ella, como no es sacerdote, no puede hacer determinadas cosas, entonces necesita de alguien que sí lo sea, y el segundo a bordo es un obispo, creo que español. José Manuel. Pues bueno, adelante, Oye, José Manuel. Nada más, este, gracias. ya había habido una carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre la atención a las personas homosexuales hace ya Claro, por varios años. supuesto, hubo un obispo, no sé si de Granada, que lanzó una carta tremenda, claro que sí, hace como 8 años. Y de la Congregación de la Fe. Bueno, gracias. Esa sí no la Oye, leí. ya. Mira, yo no lo veo, o sea, creo que hay veces que las noticias las ponemos y las potencializamos. Bueno, a los que no son homosexuales también les obliga el celibato Sí, dentro de los curas. Entonces, ¿por qué están poniendo precisamente la misma situación? Tú puedes estar mientras sigas célibe. Igual al que no es homosexual, tú eres cura, pero tienes que ser célibe. No puedes tener relaciones sexuales por ahí con mujeres o con hombres. Simple y sencillamente. Creo que ujú, estamos potencializando mucho esta situación cuando es una cosa natural. Es una regla que ya existe. Lo que pasa es que como está estigmatizado el homosexual, entonces hay que, con este sí le tengo que poner esta claramente. Pero eso existe desde hace muchos años. O sea, yo no me extraño de una nota de este tipo, porque el problema que ha tenido la iglesia precisamente es que ella misma ha escondido las relaciones homosexuales de los curas y ha defendido y ha pagado
y ha sobornado, y ha pagado daños y perjuicios para las gentes. En vez de, tú faltaste a este punto, salte. Y si cometiste un delito en esto, atiéndete en la justicia. Yo creo que es un poco eso lo que está sucediendo. Sí, fíjate que cuando tomó posesión el último arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez, hubo una convocatoria a través pues, de las estructuras de la diócesis, con una carta convocando a todos a firmar el reconocimiento de que la iglesia era ajena a los temas personales en dado caso en el que llegaran a cometer algún delito, no necesariamente en el orden sexual o no solamente en el orden sexual, sino en temas económicos, porque hubo algunas denuncias contra algunos sacerdotes también de manejos, También hicieron las ¿no? suyas. No, estas cosas. El cepillo tenía doble fondo, no sé si se entienda Sí, esto. o sea, Eh, a mí por eso no me llama mucho, o sea, que me diga, oh, hay gran cosa. No, sí, esto existe, o sea, ya ha existido. Simple y sencillamente, yo creo que también la iglesia, y es una de las cosas que ha estado haciendo este papa, es ya no meterse a defender estos casos, sí, 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 sí. ya no. A Tú ver, cometiste esto, es tu problema. La iglesia no tiene por qué subsidiarte tus cosas. ¿Mm? ¿Qué es lo que debe de ser? sí, Cada digamos quien que se escondían, ¿no? En la iglesia. exactamente. Lo comentamos el programa pasado con el famoso cura de Tehuacán. Se comentó al final, precisamente el programa pasado. ¿Y por qué tenían que estarlo protegiendo? Al revés, entrégalo a la justicia. O sea, es una cosa que ha existido y lo que pasa es que están corrigiendo errores que tenían anteriores. Que el error principal que yo veo que están haciendo es reconociendo las cosas y pidiendo castigo para quien tiene que tener el castigo. Ese es Y el el que, tema. pues te tienes que salir de acá, porque las reglas de aquí, para estar acá son estas. Tan sencillo como eso. Todos conocemos casos donde de repente hay muchos sobrinos, como decían, ¿no? Dentro de los párrocos. Y sobrinas también, ¿no? Por eso. Entonces, señor, pongámonos las órdenes, cumplamos con las reglas de este sistema que se llama iglesia, para el que Pepe, quiera ser ordenado. bueno, ya, creo que funciona más no alzar la mano o pedir la voz porque nos brincan a los que Ah, cumplimos con la norma. Entonces, aquí lo interesante de este esquema que estamos discutiendo es, primero, ¿qué pasa con la iglesia, la máxima institución, o más bien la institución más antigua del mundo? ¿Qué pasa con esta institución? Pues que siempre es lenta en sus procesos, pero eso. no se equivoca porque es lenta, mide, espera los tiempos, incluso este papa jesuita, eh, completamente con una visión contraria a su antecesor, o no contraria, un poco más distanciada en lo que representa su mirada de lo que debería de ser la iglesia, y dentro de los jesuitas, pues conservador, el Papa Francisco. También por eso era un buen papa que pudiera ser electo. Pero sin embargo, aquí lo interesante es 12 años después, hasta 11 años después, está poniendo esto en la agenda en primer término. Está visibilizando ya con nombre y apellido. Como lo dijo la presidenta, lo que no se dice, lo que no se menciona, no existe. Es decir, lo que dice José Manuel tiene razón, pues sin eso o con eso, pues no importa. El tema es que debes de cumplir ese celibato. Pero sin embargo, cuando llegas ahí, sí, parece que ya todos son iguales. La realidad es que no todos son iguales.
Y la realidad es que si tú no mencionas y le das apertura a la iglesia, le das apertura a tu comunidad, estás excluyendo a gran parte de tu comunidad. Entonces las dejas en la indefensión, porque si lo mencionas y ya, aun cuando no tengan relaciones sexuales, está reconociendo que ya que existe esta otra manera de entender la vida social, familiar, de lo que representa la homosexualidad. Eso me parece que es un avance súper mega significativo, Sí, sí. ¿sí? Y porque está reconociendo la iglesia que existe y está reconociendo la iglesia que tiene varios eh, miembros de la comunidad católica que son homosexuales. Eso me parece que es algo súper significativo, pero esto lo juntamos a lo que está representando los conflictos y las peleas que tuvo que ganar el Papa Francisco después de 12 años. Sí, como lo dijo también la doctora Claudia, este no es un tema nuevo. Desde que llegó el Papa ha estado en la agenda y se ha ido metiendo poco a poco, se ha incorporado poco a poco. Incluso imagínense lo que representa esto, que un sacerdote homosexual, porque va a ser sacerdote, pero también reconoció su homosexualidad y está reconociendo que es sacerdote y tiene los votos de castidad. Ese sacerdote te va a confesar. Imagínense cómo vas a llegar a persinarte y decir, este es el demonio, ¿no? Pues, ¿cómo me voy a confesar con un homosexual, ¿no? Un padre homosexual. O sea, eso es lo interesante, donde está rompiendo estos mitos, donde está rompiendo y está sacudiendo el escenario. El Qué tema es que fuerte. Sí, tienes razón. así, así como llega, no es tan fácil. Yo creo que ahí se va a quedar y se va a estacionar otro ratito más para que dentro de un rato, dentro de unos años más, pueda volver a avanzar el tema. No es tan fácil y sobre todo con esta institución que es ultraconservadora, ¿sí? Pero este conservadurismo lo ha llevado a temas que son también que le ha dado irse al declive en muchos momentos. Entonces, ese conservadurismo va avanzando poco a poco, poco a poco. El tema es que cuando veamos a un homosexual caminando en la calle, ya no lo vamos a satanizar, porque ya lo bendijo el Papa Francisco. Pues eso. ¿Puedo hablar? Pregunto, ¿no? Porque a veces yo creo que precisamente el mundo está cambiando. Acaban de mencionar que el Papa dilató 12 años sin poder tomar esta decisión. Pues la sociedad, mucho de la sociedad, van a pasar el resto de su vida y no van a entender esto, porque tienen tan metidas las absurdos que nos han metido desde chiquitos, ¿eh? Que no los vamos a aceptar. Perdóname, doctor Ojeda, yo me voy a confesar con un cura, no porque sea homosexual o no, sino porque es un cura que me entiende y he platicado con él. Simple y sencillamente, cuando buscamos a los confesores, buscamos un confesor que nos entienda. Porque el confesar no nomás es decir, le pegué a mi tía y le hice esto, no, tiene mucho de fondo y tiene mucha de plática. Y quitemos los conceptos de la concepción, de la confesión, donde era llegar y decir, cometí este pecado y este pecado y este pecado y este pecado y este pecado. ¿Y cuántas veces lo hiciste? ¿Mande? Así decían los curas, ¿y cuántas veces lo hiciste? Sí, pero en vez de decir, oye, ¿cómo puedes hacer que son actualmente, yo me confieso así, ¿cómo, por qué, cómo puedes corregir esto, qué es lo que puedes hacer para esto? Simple y sencillamente es eso. Pero lo que pasa es que tenemos unos atavismos en este país impresionantes, en el aspecto de sexualidad y de homosexualidad y de prostitución. Tenemos unos atavismos apabullantes y el mundo ha cambiado. Antiguamente los homosexuales se decía que estaban en el closet, pero alguien abrió la puerta. Que estaban enfermos, decíamos. Hace unos 40 años decían que era una enfermedad. Estoy hablando a lo mejor de época en cuando todavía no nacía usted. Usted es más joven que yo.
Pero se decía que salían del closet. Y de repente alguien abrió la puerta y resultó que ahí son más de los que había. Y resultó que muchos que nadie pensaba resultaron. Y hay muchos que ni parecen ser y son, porque antiguamente nos íbamos con las apariencias. Mira, este habla muy finito, este es muy delgado. No, hay muchos que son tan normales como podemos ser nosotros. Entonces, el mundo cambia y tenemos que ir aceptando ciertos cambios que no están en la prohibición natural, por la propia naturaleza. Me llama la atención que soy el más viejo de este cuadro y soy el que estoy entendiendo mejor estos casos. Bueno, Simple y sencillo. Bueno, nosotros también lo entendemos. Lo que pasa es Sí, que, no, lo que pasa es que la visión con la que se tiene para verlo y entenderlo es distinto. Simple y sencillamente. La no creo, naturaleza ¿eh? humana, así Pero bueno, siempre, está bien. siempre ha sido Tú lo así la dices, naturaleza. si tú lo Hombre, por dices, favor, voy a hacer un perdón, espacio ya no me para, regañes, hombre. yo nunca te regaño, voy a hacer un espacio para comerciales. Ah, chihuahua, si es que esta cosa me deja. Este es el portal que tenemos todos los días, se alimenta de información. ¿Tú sabías que en la Biblia se habla de un hombre llamado Pérez? Son notas que no son comunes. Que hoy las mafias rusas trafican con pelo rubio porque cada vez hay menos rubias. Eh, ¿Sabían ustedes que la inteligencia artificial en este año va a hacer la labor de un mayordomo y va a tomar decisiones por sí sola? Son temas que nos gustan y quiero enseñarles el nuevo formato que estamos teniendo. Bueno, la cuenta de X, ahora tenemos esto que se llaman Reels, que antes no lo manejábamos. Tenemos Reels que están jalando, tienen pegue. Este se subió hace un ratito y ya lleva 22 visualizaciones. Todos los días estamos subiendo estos Reels junto con la información cotidiana. Pero los Reels, se subió hace 21 horas y así. Y luego tenemos ya desde hace algunas semanas el canal de los periodistas en WhatsApp, que no ha jalado mucho, apenas tenemos 42, a ver si por lo menos ustedes se suman, porque no están en las listas, ahorita los voy a revisar, pero no veo a ninguno de ustedes. ¿Eh? A ver si le ponen Ahí está. unirse. Es gratis. Ah, bueno, Rodoreda sí está, mira. Bueno, luego Yo también, ahí me viste, hasta con mayúsculas, Pepe Ojeda. chido, resumido. Luego estamos también en Threads. Ya tiene 294 seguidores, también está jalando. Estamos ya en TikTok desde el sábado pasado. Ya tenemos 14 seguidores. Apenas. 51 me gusta. Acá vamos a hacer los reels de todas las entrevistas de todos los programas. Que estamos pasando ahora tendrá a lo largo de la semana sus reels, que no duran más de minuto y medio, una cosa por el estilo. Y también ya estamos en Instagram con el mismo nombre, Los Periodistas Puebla, en este caso, Los Periodistas Puebla, apenas tenemos un seguidor. Ponle para ver quién es tu seguidor, ponle. Espérame. Ah, ya ves, No, pues, ya hay 2 seguidores. a Ya ver, hay ponle dos pues para que veas seguidores. quiénes son. Ojeda Pepe, Pues, Andrea Sandoval. Bueno, este canal es nuevo, el de Instagram, Los Periodistas. Y también ya estamos en TikTok, también con lo mismo. Son nuevas formas, nuevos métodos. Por supuesto, Telegram también seguimos usándolo. ¿eh? Para que se unan, Oye, que nos una sigan. pregunta. Diga usted. ¿Cuál es el rating que tienen los distintos programas que has hecho? O sea, por ejemplo, el nuestro, de los lunes, ¿cuál es el rating mayor que ha tenido? Pues no me acuerdo, pero es cosa de verlo. Porque por lo que Aquí, estás diciendo, ese que estuvo muy poco tiempo, lleva muy poco tiempo, lleva ya muchas visibilidades, sí, a pero lo es que mejor lo que son te... breves, son muy Sí, breves.
Sí, ya Acá lo sé, por eso. mira, por ejemplo. No, te lo decía yo por lo que Por estabas hablando eso, pues te lo voy a contestar, hombre. Te lo voy a contestar. A La ver. herramienta de YouTube, por ejemplo. Aquí dice que el programa más visto lleva 130K. ¿Saben qué es una K? Son Ya, miles. ándale. Miles. ¿Sí? 130 Entonces, mil. el Viernes Santo es el que más. El de Moreno Valle, el del enfrentamiento que hubo del niño que murió, sobre Ujú. sexualidad, etcétera. Ahí Pero viene, son. ¿me permites? Vienen todos los programas que hemos hecho, todos, absolutamente. Mira, este que es de Pepe, de Ujú, 2018 lleva 16K. El de Pepe, ¿eh? ujú, Ahí están en el orden de fechas, ujú, ¿ok? De ujú. los más recientes, por ejemplo, este que hice el sábado con la doctora María del Rocío Baños Lara, que habla del nuevo virus chino que se alarmó algún sector por ahí, lleva hasta este momento 134 visitas. Este con Tere, sobre tristeza, al pareja sin conflicto, lleva 33. Este con Luis Martínez de la semana pasada, la agenda de México no solo se basa en el fentanilo, lleva 326. El de los miércoles en la noche, que estuvo por aquí el doctor Peralta sobre movilidad, y esto lleva 38. Este de la abstinencia sexual 51 con Miguel Quiñones 119. Con Javier Cobos, que debutó la semana pasada, el martes 425. Y así, ahí le vas viendo. Hay algunos que tienen miles, otros que tienen cientos, otros que no pasan de 60, de 70, de 100, 276 con el doctor Ricardo, en fin. Y que el taquillero es Facebook, ¿no? No Ah, necesariamente no, por supuesto, YouTube. este es de YouTube, pero pues tú, si te metes a la cuenta, pues ahí ves cuál es el más visto, así se ve. Y en el Facebook, bueno, no porque es mi cuenta personal, pero ahí en Facebook, eso lo puedes ver tú y hay métricas, ahí están las métricas de cuántas reproducciones, de toda la información que se sigue, ahí está todo. Y en en el portal de WordPress, que es el que da el origen, pues aquí hay una cosa que se llama herramientas, no, Astra, Elementor, ahí donde estás, usuarios, ajustes, estadísticas. Y en las estadísticas, ahí te pone la hora, el día, el número de los visitantes, 82,000, pues no está nada mal. ¿perdón? 82,000 dice ahí. Sí. No, bueno, pues es a lo largo pero ahí están los días, cuánto hay más frecuencia de visitas, etcétera, de los países desde donde entran o de las ciudades. Este es el área donde nos ven más. Fíjate. En fin, Alaska. ¿sí? A las cantinas, pues ya sabes que ahí no faltamos, ¿verdad? Bueno, Ya, ¿algo más? seguro en Macuspana En nos Macuspana. van a ver. Ay, qué frío está haciendo. Bueno, pues Son nos las vamos 9. entonces. Un abrazo. Gracias, Ricardo Martínez. Gracias, Abrazos, gracias, José Manuel Rodoreda. Gracias, Claudia Ramón. Por favor, hay que arreglar la red, Claudia, con ya, ya iré a reclamar padre ahí con la Merino. empresa. Con el padre Merino y contigo es con los únicos que tengo problemas siempre de que se congelan y la voz se distorsiona porque la red no anda bien. Bueno, abrazos, no balazos. Abrazos.